Para el día de hoy, ahí yo le dejé como tarea algunas consideraciones prácticas de implementación. Más que nada, como para cuando ustedes tienen en la parte digital, tienen que, necesariamente siempre tienen, sí o sí, que ingresar un valor, ¿verdad? Ya sea como los valores del loquio, como son el 0 y el 1. Y esos valores ustedes lo ingresan al sistema por medio generalmente de pulsadores o de llaves, que son lo que ustedes tienen ahí abajo, tienen a modo ahí de ilustración. Ustedes tienen una serie de instrumentos, de aparatos, digamos, electromecánicos, como son interruptores y son pulsadores. Algunos son en función a la naturaleza, son normalmente abiertos, normalmente cerrados, pero bueno, eso depende del diseño que se quiera tener, ¿no es cierto? Ahora, generalmente después ustedes después lo van a leer esto acá, van a hacer como hacen siempre, un resumen, ¿no es cierto? O sea, acá, en esta parte acá, estos párrafos, estos tres párrafos acá, ustedes lo van a leer y van a hacer un breve resumen. Pero van a ver ahí que normalmente, bueno, habla de esos pulsadores y de esos interruptores, la diferente naturaleza que tienen, y algunos generalmente por ahí producen el inconveniente que es de ruido eléctrico. Lo van a leer acá un poquito más adelante en el texto, lo que es el ruido eléctrico. El ruido eléctrico es una interferencia que se produce cuando ingresa una onda electromagnética que interfiere en el circuito, no solamente digital, sino también analógico. O sea que obviamente es algo eh, indeseado, que entre una interferencia. ¿Está bien? Eso lo tienen acá. Después, un poquito, más abajo, bueno, tienen ese, o sea, hacen el resumen, después pueden simplemente, acá no hace falta que lo dibujen, pero pueden hacer, simplemente mencionar a los interruptores y a los pulsadores, ¿está bien? Generalmente está acá el pulsador, el que más utilizan, es el pulsador el que va soldado a la placa, o sea, está acá, este es generalmente el que más se utiliza. Repito, esto acá se utiliza para ingresar ese valor digital, ya sea 1 o 0, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen que ingresar de algún modo mecánico, ¿bien? Después, bajando un poco más acá en el apunte, después ustedes lo van a leer, y lo que más por ahí lo que más me interesa es esta parte acá. Esta parte acá, que es justamente, niveles, habla de los niveles de voltaje, tanto o sea, divide en dos grandes grupos, como está dividido eh, las familias de los circuitos digitales. Por un lado tenemos los CMOS y por otro lado tenemos los TTL, ¿verdad? Hay una serie de diferencias entre esas dos familias. Una de ellas es los valores de voltaje con lo cual trabajan estas familias. Una la CMOS y la otra la TTL. Generalmente por ahí ya lo que es microcontroladores, microprocesadores, van utilizando la tecnología TTL, pero hay circuitos todavía, inclusive los prácticos que están desarrollados acá para esta asignatura, la mayoría de ellos son los CMOS. Entonces ustedes tienen en cada uno de ellos, cada una de estas dos familias, tienen los valores de voltaje tanto para las entradas como para las salidas. En cada uno de esas familias tiene entrada y salida. Tiene acá su entrada y su salida. Ustedes después con tiempo pueden observar cuál es la grande diferencia con respecto a uno. Lo pueden ver un poquito en el ancho de cada uno de los bloques. En el ancho de cada uno de los bloques, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo acá, en la familia
CMOS, si ustedes se fijan, por ejemplo, los niveles de voltajes de entrada van, por ejemplo, en el voltaje alto va de 3,5 hasta 5 voltios. Fíjense en la gran diferencia que hay, por ejemplo, en la familia TTL, que va, por ejemplo, el voltaje de entrada va de 2 voltios, a diferencia de los 3 voltios y medio que eran en el CMOS, hasta los, bueno, hasta obviamente hasta el 5 voltios, que es el voltaje de alimentación. Acuérdense que para TTL los voltajes van de 0 voltios hasta 5 voltios, ¿bien? Después tienen, analizando por ejemplo los voltajes de salida, ustedes van, por ejemplo, para el nivel lógico 0 va de 0 a 0,33 voltios. Fíjense en que está bastante acotado el voltaje de salida. El voltaje de salida. Después, por ejemplo, para el 1 lógico, esto para 1 lógico, tanto de salida, repito, va de 4,4 voltios, estos son valores aproximados, hasta 5 voltios. Ahora, en el caso del TTL, va el voltaje de salida para un nivel lógico 0, va de 0 a 0,4 voltios. Si ustedes lo comparan con el mismo voltaje de salida para el CMOS, es más o menos bastante similar. 0,33, 0,4. Podemos más o menos aproximarlo como un valor bastante similar. Ahora, para la salida, no. Para la salida, fíjense que el rango entre uno lógico, la salida, un valor 1 lógico, está entre el valor 2,4 voltios hasta 5 voltios. ¿Está bien? O sea, ustedes cuando trabajan un circuito integrado TTL en la salida, que la salida va a estar conectado ¿a qué? Va a estar conectado a o sea, lo más común por ahí que esté conectado a la salida a un LED, ¿no es cierto? A un diodo emisor de luz, por supuesto va con una resistencia que limita la corriente, para yo poder visualizar el estado de la salida. ¿Está bien? Entonces, cuando ya tiene ese pin o esa patita o ese terminal desintegrado, ya tiene 2,4 voltios, ya quiere decir que ya está en nivel, me está acusando un nivel alto en la salida. ¿Bien? Esto es más para que ustedes vean más o menos cuáles son los valores de voltaje para tanto la entrada de datos como para la salida de datos en tanto una familia como la CMOS y la TTL. Entonces, eso sí me interesaría, este cuadro así como está, me interesaría que ustedes lo copien en la carpeta, así tal cual como está, con todos los valores de voltaje para cada una de las familias. ¿Estamos ahí más o menos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces podemos avanzar un poquito más, a ver en la otra página. En la otra página yo le dejé como tarea, no sé si le dejé para la próxima hoja también, hasta, sí. En lo que sigue acá, bueno, esto ustedes más o menos, modo de repaso, ustedes más o menos lo vieron el año pasado. Cuando ustedes tienen que, por ejemplo acá, en este circuito acá, el primero, el de la izquierda, ¿está bien? ¿Qué es lo que está representado acá? Más o menos, ¿qué es lo que se quiso representar acá? Es ingresar el dato, a través de la entrada. Esta vendría a ser la entrada, ¿no es cierto?, a un determinado circuito integrado. Si es TTL o SMOS, bueno, después se dará la especificación. Entonces acá, ese es un circuito integrado, acá tiene, por supuesto, tiene la alimentación, 5 voltios, positivo, y cerramos el circuito a través de masa. Y esta es la entrada, ¿está bien? Entonces, yo lo que puedo hacer es utilizar uno de esos dispositivos que figuraban allá en los dibujitos, ya en las ilustraciones, como acá lo representa por medio de un pulsador. Se nota que hay un pulsador normalmente abierto. Cuando yo lo vaya a forzar, él se va a cerrar. ¿Y qué dato va a ingresar acá en la entrada? Va a entrar
va a ingresar masa. Un 1. Y bueno, acá como está representado sería masa. Entonces, si yo cierro acá el pulsador, me va a estar ingresando un 0, un 0 lógico, vendría a ser, ¿cierto? Después esta compuerta representa un inversor. Por el circulito que me está haciendo acá en la salida, representa a un inversor. Pero este circuito en la práctica no es aconsejable. Este circuito acá no es aconsejable. ¿Tá? Yo lo hago acá con una cruz, indicando que este circuito en la práctica no debería hacerse. ¿Cuál es el que se debería hacer? El que está acá a nuestra derecha. Yo lo voy a checar un poquito. Voy a llevar acá. El circuito que habría que hacer está. Y acá figuran o van a salir las representaciones de las resistencias llamadas pull-up y pull-down. O sea, resistencias pull-up son resistencias que van hacia arriba, tiran hacia arriba, pull-down hacia abajo. Una que es así, cuando la que es hacia arriba es porque está conectada a un voltaje positivo, que sería el pull-up, y pull-down, que está conectada a masa. ¿Cuál es cada una de esas? La primera de ellas está acá. Esta es la resistencia llamada pull-up. La otra es la pull-up. ¿Está bien? Es fácil darse cuenta. Una está positiva y la otra negativa. Entonces, por ejemplo, vamos hasta acá. Vamos a esta representación de la primera. Fíjense, esto es, o sea, acá figura como VO, pero esto vendría a ser el pin de entrada, en realidad vendría a ser el pin de entrada de un determinado circuito. Es donde va a ingresar el dato. Entonces, los datos posibles para que ingresen son o 5 voltios, ¿no es cierto? Positivo, que va a ser un nivel alto, o si no, masa. ¿Está bien? Entonces, y el otro elemento que juega acá es el pulsador. Es un pulsador normalmente abierto, que podría hacer esos deep switch que se utilizan, esos pulsadores que son para soldar la placa. Entonces, fíjense cómo está puesto acá el circuito, ¿qué valor yo tendría, o qué nivel lógico tendría yo en la entrada? Es decir, acá, como está puesto así el circuito. Yo tendría un 1 lógico. ¿Bien? Porque me está en los 5 voltios estos 5 voltios positivos, me ingresan a través de la resistencia, en este caso una resistencia de 4,7K, o un valor más o menos aproximado a eso, y esos 5 voltios, es decir, un 1 lógico, me está ingresando al terminal. Ahora, si yo presiono el pulsador, es decir, lo fuerzo al pulsador, por lo tanto esto se va a cerrar así, ¿qué valor ahora va a entrar en BO? Va a entrar el valor de masa. O sea, va a entrar el valor cero lógico. El valor cero lógico, ahora yo lo voy a tener en mi entrada. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo puedo ingresar un nivel lógico positivo, un nivel lógico alto, o un nivel lógico bajo. O sea, más. O sea, son las dos posibilidades, las dos únicas posibilidades que yo tengo. La resistencia, esa resistencia está colocada, cumple dos funciones, su colocación, esa resistencia. Una es limitar ese voltaje, esos 5 voltios, a la pata de entrada del circuito integrado. Y la otra es que cuando yo vaya a forzar a pulsar ese switch, no me haga cortocircuito entre masa y los 5 voltios. Si no tuviera esa resistencia, me produciría un cortocircuito. Ahora, ese es para el caso, voy a borrar acá, es en el caso de la resistencia pull-up.
Ahora vamos hasta acá. La resistencia pull down está conectada a masa. Fíjense también es el mismo valor, 4,7K. Está también en juego la alimentación, 5 voltios y masa. Por supuesto, el voltaje acá. Acá dice VO, bueno, esto acá iría conectado al terminal de entrada del circuito integrado que fuese. Y entra en juego también, al igual que el otro circuito, el pulsador. ¿Está bien? En condiciones así normales, es decir, que no esté pulsado ese switch, ¿qué nivel lógico yo voy a tener acá? En 0. En 0. O sea, 0 lógico, 0 voltios, 0 lógico. Cuando yo fuerce el pulsador, me va a entrar los 5 voltios, por lo tanto ahí paso a tener no 0 voltios, sino paso a tener un 1 lógico. En el mismo caso, la resistencia cumple dos funciones, bueno, en este caso cumpliría una sola función, que es la de no permitir que se realice un cortocircuito entre los 5 voltios y más. ¿Está bien? Esas es las dos resistencias pull-up y pull-down. Eso es muy común por ahí en obviamente en las entradas de los microcontroladores, o los microcontroladores de cualquier marca, de cualquier familia que ustedes estén trabajando, esos dos términos siempre lo van a tener presente. ¿Está bien? Siguiendo un poquito más acá en el apunte, ahí bueno, ustedes ahí, yo les voy a dejar que ustedes después hagan lo lean ahí y puedan hacer un resumen, como hacen siempre, y después estos dos circuitos acá, no el primero, sino estos acá, donde ustedes figura como circuito A y B, ¿no es cierto? Ese sí, eso lo van a ustedes copiar. ¿Está bien? Ahí abajo hace una pequeña explicación, háganlo bien resumido. Total, es sencillo el tema. Y acá habla de uno de los temas que yo le anticipaba recién en la introducción, que es el problema del ruido eléctrico. Básicamente son interferencias que esas interferencias pueden ser producidas por el mismo circuito que ustedes estén trabajando o por otro circuito ajeno, digamos, al que ustedes tengan y bueno, por algún sistema de comunicación, sistema de radio que esté o en alguna industria con alguna otra computadora, que son ruidos que puedan entrar al circuito que ustedes están haciendo. O al revés, el circuito que ustedes están haciendo debería cumplir ciertos requisitos, entre ellos que no genere, que no produzca un ruido eléctrico a otro componente al cual en el lugar donde va a ser colocado nuestro circuito. No debería generar, o por menos si lo genera, en la menor cantidad. Entonces ahí ustedes hacen un pequeño resumen y después acá abajo, ahí tienen, en esta página, ahí ustedes tienen una serie de puntos en el cual, esta serie de puntos acá, en el cual da una serie de pautas por ahí, o recomendaciones a tener en cuenta en la práctica para poder evitar este problema de ruido. Que los más comunes son, una de las prácticas más habituales son utilizar condensadores de desacople, ustedes ya lo saben, que es para eso, una de las funciones que tienen los condensadores para eso. La otra está en la traza ustedes cuando hacen el diseño de los circuitos impresos hay que tener en consideración las trazas, por eso generalmente las de masa. Las trazas de masa hacen también de la suerte de pantalla, que es como una protección, si se quiere, a las interferencias. ¿Está bien? Entonces hacen un pequeño resumen ahí introductorio al tema y después copian estos puntos acá. Y a ver si hay una cosita más, por ejemplo, para la primera parte. Bueno, acá terminaría. Ahí dan unos valores de condensador, inclusive para el tema para mitigar, digamos, para reducir lo máximo que se pueda el ruido
exterior o que nuestro circuito no produzca o que sea el menor ruido posible para otros equipos. ¿Está bien? Dígame más o menos si más o menos ahí estamos. Estoy viendo el tiempo acá, 24, casi 25 minutos. En 30 minutos cortamos. Después ingresamos de nuevo. Entre un rato ingresamos de nuevo. Dígame por ahí cómo andamos. ¿Vamos bien? Sí, bien, bien. Sí. Bueno, Sí, sí. vámonos a Rufino y Tomé. Sí, bueno, si tienen alguna duda o algo, de todas maneras me consultan cuando en este horario o el horario que sea, no hay ningún problema, tengo siempre el teléfono. Si no, díganme, si no cortamos acá, yo le doy un ratito de tiempo, después a la pasadita a las 3 de la tarde, nos volvemos a conectar, unos minutitos, ¿les parece? Bueno, vamos copiando esas páginas ahí ahora, hasta las 3, Exacto, De después la la otra. 42 hasta la 44 exacto, de o la 43. 42 hasta la 44, de la 42 hasta la 44. Y La bueno, 44 mencionar, inclusive. la Sí. 44 inclusive, sí, que es ese pedacito nada más que habla algo de los condensadores por el tema de ruido. Y solamente lo que es circuito es la parte esa donde está la resistencia, la pull up y pull up, nada más que eso. Ah, Bueno, Bien, bueno, cortamos acá, total nos seguimos comunicando con el teléfono. bueno.